que luego de que se les perdona, porque a Antauro y a Ollanta se les perdona la vida y salen libres en el gobierno de Alejandro Toledo, no contentos con eso, Toledo le da una agregaduría militar y lo manda a Europa. Sí, verdad. ¿No? Verdad. Entonces, ciertamente sí hay una deuda de gratitud. Sí, ahora, pero también es cierto que en el Congreso anterior, cuando estaba el presidente Alan García, el nacionalismo siempre votaba a favor de que Toledo sea investigado, ¿no? Fue una constante. Mi trabajo en aquel momento era tratar de defenderlo a Toledo de estas acusaciones constitucionales que tenía. Y el APRA a veces votaba a favor, a veces en contra. Por prolongar una investigación retiraba una firma del informe para prolongarlo, pero el nacionalismo siempre votaba a favor de que Toledo sea investigado. Si hubo una alianza antes, en ese periodo se rompió temporalmente porque no se podía conversar con el nacionalismo. Pero como dice Alberto, efectivamente la bancada oficialista es una bancada muy poco operativa, por decirlo algo. Alberto, que me desmienta, ¿cuántas veces ha venido algún líder de la bancada oficialista a decirle: Alberto, ¿qué tenemos que hacer para que nos apoyes en este proyecto de ley? ¿No? ¿De qué manera? Como se hace en todos los parlamentos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Quieres que modifique algo este proyecto para que me apoyes? Y nunca, no tienen operadores. Entonces, ante eso, el presidente Humala necesita la superioridad matemática para poder gobernar, porque dentro de su bancada no tienen operadores. En el Congreso anterior, los apristas tenían 30 congresistas, creo, algo así. Pero... Y sin embargo sacaban las leyes que querían. Cuando eran leyes a favor del sector laboral, hablaban lo de Gana Perú, hacían algún tipo de concesión y con esos votos ganaban. Cuando eran leyes a favor de la estabilidad económica, hablaban con lo del PPC, con los otros, y efectivamente apoyábamos leyes que hacían la estabilidad económica. Operaban. Entonces, Humala, para poder subsistir, necesita los votos de Perú Posible. La pregunta está: ¿cuánto costo está dispuesto a asumir? Porque ya vemos las encuestas, que por tercer mes consecutivo Humala ha ido cayendo. O sea, si vemos aquí las encuestas, en marzo él estaba en 54%, en febrero, y ahora está en 41%, y la curva, pero está así constante, ¿no? Entonces, ¿cuánto más está dispuesto él de cargar con ese lastre que lo está jalando para abajo? Y no solo jala para abajo, sino que ante esta caída, el presidente Humala parece que no resiste bien las presiones y empieza él a cometer errores, le dice sinvergüenzas políticos tradicionales a los políticos, le dice gallinazos a los periodistas. Y cuando el pueblo ve a su presidente usando ese lenguaje, te desaprueban, porque tú quieres que tu presidente esté por encima del bien y el mal, más bien que sea el componedor, no sea el que meta la cuya, que no sea el chavetero, ¿no? Pero entonces la compañía de Toledo, su garante, le está haciendo más daño, ¿crees, que, por ejemplo, la negativa al indulto, que podría haberle restado algunos puntos? Le está haciendo daño. ¿Cuánto más una cosa que la otra? No te puedo decir, pero efectivamente la negativa del indulto para la mitad de peruanos que quería que sea indultado le afecta. El tema de la reelección conyugal y el hecho de que hasta ahora no dicen contundentemente que no va a postular, también le está afectando. El tema de Toledo también le afecta. ¿En qué proporción cada uno? No lo sé. Pero lo de Toledo va a seguir afectándole en la medida que sigan saliendo estas informaciones que han salido el día domingo, y que él, como representante de la clase política, porque el presidente de la República es el líder de la clase política nacional, esté tratando de blindar un acto que para todos los peruanos parece indebido, es el peor error que se puede cometer. Nadie puede controlar que algún político haga alguna tontería. Eso no lo podemos controlar. Pero ocurre un hecho, el resto de la clase política dice: bueno, vamos a investigarte. Si eres inocente, en la investigación saldrá y tu nombre será limpiado. Y si eres culpable, se te castigará. Es lo que la gente espera de la clase política, y de esa manera minimizas el golpe ante la imagen de la clase política. Pero ese no es el mensaje del oficialismo. No, el pues mensaje para es: nada. a Toledo nadie lo toca. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué dice el pueblo? Ah, caramba, aquí está el presidente Humala, que nos decía a todos que la honestidad era la diferencia, y ahí está tapando un acto de corrupción para que después la bancada de Toledo le tape actos de corrupción a él. Entonces Alberto, eso le cuesta punto. Alberto, Jorge Villacorta hace un rato ha dicho que él tiene fe, que él tiene la esperanza de que este dinero sea lícito. Pero no sé a dónde se puede aferrar su fe cuando en todos lados vemos
síntomas de lo contrario. La señora Fernenbuch ya canceló el préstamo de 3,5 millones de dólares hipotecario que le había pedido al banco. Eso es una lavada, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes 3,5 millones, ¿para qué le pides una hipoteca al banco? Vas y compras, nada más, ¿no? Aparecen nuevas empresas. El día de hoy, el diario Perú 21 ha publicado, no sé si esta cámara aquí me puede ayudar, una nueva investigación sobre una nueva firma en Panamá. Firma panameña de Maiman también cambió de directivos. Marín Tratco, al igual que las empresas costarricenses Ecoteva y Ecostate, tuvo renuncias en el directorio luego de los destapes de la prensa. Y empezaron ahí a cambiar de piezas. Aparece un nuevo personaje, acá está la fotito, peruano-israelí Leo Malamud, que asumió la presidencia de Marín Tratco el 2 de abril último, luego de los escándalos en la prensa peruana. El Comercio también revela hoy que Maiman sí realizó inversiones durante el gobierno de Alejandro Toledo. Adquisición de un dúplex de $500,000 que ahora cuesta $2,5 millones. Y en fin, ¿tú todavía le das el beneficio de la duda? A ver, primero sobre lo dicho de Carlos, no podría quedarme callado. Alguna vez se me han acercado algunos miembros de la bancada oficialista para pedirme alguna coordinación en alguna votación puntual o alguna opinión. El beneficio de la duda hay que dárselo siempre si uno tiene formación jurídica, en el sentido que hay presunción de inocencia y no de culpabilidad. Pero lo cierto es, a propósito de las declaraciones que tú citabas del señor Villacorta, que yo lo escuchaba y yo decía, este señor, a quien no tengo el gusto de conocer, pero a quien tengo referencias, a mí me da la impresión, como esos dibujos animados en donde tienes al diablo y al ángel en los hombros discutiendo entre sí a ver qué decides, esa era la impresión que tenía de lo que debe estar ocurriendo en la pobre interioridad de este señor, ¿no? Que por un lado te hablaba de su esperanza y por otro lado te aventaba más pruebas en contra de Toledo. Me da la impresión que él representa, aunque ya no está en Perú Posible, lo que la gente proba de Perú Posible debe estar sintiendo. Por eso yo he declarado más de una vez que a mí me da pena muchos de los dirigentes de Perú Posible, que están en esta lucha de decir, tengo fe, pero la razón me indica una cosa totalmente distinta. Ahora, la razón, este pago inmediato de la hipoteca, ¿a qué te suena? Eso suena a cualquiera que tiene un poco de formación jurídica, lavado de activos, de inmediato, ¿no es cierto? Pido préstamo a un banco para que cualquier cosa que me investiguen digan, no, esto salió de un préstamo, pero en 2 meses lo pagué casi al catch. Eso no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? O sea, esa es la manera como, porque decían, los dineros son lícitos porque se bancarizaron. No, señor, precisamente de eso se trata, de hacer la figura de licitud de los fondos para olvidarnos del origen indebido. No estoy diciendo que eso sea indebido, pero sí estoy diciendo que los indicios continúan apuntando en ese sentido, de manera y además, que hay que investigar. Siempre este modus operandi de nombrar como directivos al Guachimán, a la Mucama y ayer nuevamente en el informe de Punto Final al mensajero. O sea, el señor que va en moto llevando los papeles termina también como directivo de la otra empresa. Entonces yo creo que ya esto no es solamente un indicio. Y a propósito, Carlos, ¿qué pasó con los fondos de campaña? Nunca se rindió cuentas a nadie. Yo me encargaba de gastarlos, no de conseguirlos. Ah, qué suerte. En una campaña, el jefe de campaña gasta la plata y hay un comité de finanzas que consigue la plata y se encarga de reportarle. Pero qué miedo gastar una plata que no sabes de dónde viene, ¿no? Es que es así, entonces uno se distribuye las responsabilidades, ¿no? En la campaña se formó un comité de finanzas constituido por secretario general y secretario de Economía, que son, de acuerdo al reglamento de la OMPE, son los que tienen que reportar estos gastos a la OMPE. Y Javier Reate presidía eso y él conseguía la plata y se gastaba. ¿Cuánta plata? Mira, más o menos, ahorita no me acuerdo las cifras exactas, pero superaron los 10 millones de soles, ¿no? ¿10 millones de soles costó la campaña? Entre publicidad y cosas que donaban, más o menos, ¿no? ¿Y los congresistas pagaban algo para entrar o no? Pagaba una cantidad muy pequeña, no sé si era 500 soles, que era para financiar, digamos, los gastos administrativos que había que hacer para inscribir la lista, ¿no? Pero nada, no se les exigía ninguna cuota obligatoria. Pero quería referirme a lo que dijo Alberto, que creo que estará de acuerdo conmigo cuando le digo que si se le acerca o no, es que en la bancada oficialista hay muy poca pericia para generar consensos, sí, claro, con la oposición, ¿no? El diálogo con la oposición es terrible. Ha mejorado un poco con Isla, pero con Aguatás ni digamos nada, ¿no? Era terrible. Pero hacia adelante, digamos, ya metidos todos en este asunto, donde es inevitable
no pensar pues que Toledo está metido en cosas indebidas, 85% de la población no le cree, creo que cerca del 70, 80% cree que es plata de la corrupción, o sea, ya más bajo ya no se puede caer. ¿Qué cosa inteligente podemos hacer para salir de este embrollo? Si el presidente Humala no se da cuenta del problema que estamos cayendo como clase política y que el sistema político, el sistema democrático al que estamos, se está poniendo en peligro y en tela de juicio, y él no asume una posición responsable, decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ya no puedo seguir blindando esto. Claro, porque necesita los votos. Pero ¿de quién, no? Uno tiene que saber quién es su amigo del costado, no puede ser un sinvergüenza. Y el presidente Humala es cualquier cosa menos tonto, o sea, si no estaría presidente. Él tiene que darse cuenta que esto está ocurriendo, que nos estamos desprestigiando todos. Él, para empezar, ahí está la curva de caída. Entonces, si él continúa por esta senda, a mí ya me entra a pensar del segundo escenario, de que de pronto alguien quiere provocar situaciones límites que puedan llevar a justificar, a cerrar el Congreso, acto que, por supuesto, nadie en la calle le va a dar pena. y Abu Gatás lo dijo aquí hace como medio año. Sí, claro. ¿Y qué va a pasar? Si Humala cierra el Congreso, sube a 100% aprobación. Pero claro. ¿La gente va a celebrar? Fue a lo que jugó Fujimori. Claro. ¿Y qué va a pasar? Una terrible crisis institucional. ¿Quién va a invertir en ese escenario? Nadie, se retrasan las inversiones, se desacelera la economía. Empezaríamos a decrecer en la economía producto de ese acto. Sería un escenario terrible. Pero que en Palacio hay algún maquiavélico que debe estar jugando a estos escenarios, no me cabe alguna duda. Tenemos que hacer una pausa, Alberto, ya regresamos.